Pues el mandato no fue claro y creo que eso es algo que tenía que haber sido alertado de mejor manera antes de que nosotros depositemos nuestro voto el pasado 4 de febrero. Y no fue claro en dos sentidos. En el primer sentido es que, y tal vez esta es la discusión que hemos mantenido los últimos 3 meses, es que no hubo una definición clara al respecto de qué significaba Consejo Cesado. Las facultades extraordinarias que se le otorga a este Consejo Transitorio implica la evaluación y, de considerarlo así, la terminación anticipada de funciones de las autoridades designadas por el Consejo Cesado. Y eso es lo que nos dice el anexo. Y hay dos interpretaciones de acá. La una es que Consejo Cesado se refiere a toda la institución, es decir, al Consejo Transitorio desde el año 2010 que iniciaron labores los primeros consejeros, y el segundo consejo que era el que inició labores en 2015, y la otra interpretación que se refiere a Consejo Cesado únicamente a aquellos consejeros que iniciaron sus labores en el 2015 y que debían estar hasta el 2020. Esto hizo que al inicio de actividades del Consejo Transitorio tengan que elaborar un mandato de fue la interpretación del mandato ciudadano, que fue una de las primeras resoluciones del Consejo Transitorio en la que establecían qué era lo que iban a hacer. Esto ha dado una gran cantidad de discusiones al respecto de quién debe evaluar o quiénes no deben ser evaluados por parte del Consejo Transitorio, y en esta discusión nos encontramos. Y otro gran problema precisamente de este mandato que da a la ciudadanía, y es algo que tal vez nos debe preocupar, es el hecho de que apenas recordamos un año de los procesos universitarios y lo hace tan complicada y necesaria permitimos los ecuatorianos que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a tal cantidad de autoridades con una nula independencia, controladas por el partido de gobierno, otorgándole tanto poder, y solucionar esto no es tarea fácil. Es una tarea complicadísima, y los ciudadanos a través del voto en su mayoría dijeron, ok, el Consejo Transitorio tendrá 6 meses para evaluar, y a la par tendrá que designar, posesionar, realizar los concursos de aquellas autoridades que tengan que reemplazar a las devaluadas y destituidas. Realizar tan titánica labor en un año a mí me da muchísima preocupación, porque considero personalmente que el Consejo no lo logrará cumplir como los ciudadanos precisamente lo esperaban y manifestaron a través de este respaldo a la consulta popular. Muchas gracias, Marcelo. Volvemos con David ahora. Entonces, desde la postura de Marcelo y de algunas otras voces que han surgido como de disidencia en contra de la labor que ha venido realizando el Consejo, podemos decir entonces que estas dudas que surgen respecto al mandato son un problema de interpretación, son una falta de precisión del anexo 3. ¿Cómo interpreta usted que respalda la labor del Consejo estas dudas que han surgido? Bueno, yo creo que es necesario ponderar, que dice tanto el mandato popular como la Constitución. La Constitución otorga derechos a los ciudadanos. En el artículo 204, el poder de fiscalizar y de controlar a las instituciones públicas. Y el artículo 95, el derecho a la participación, es decir, ser parte de la toma de decisiones. Cuando se aprueba la consulta, se da en un marco en que el Ecuador, los niveles de corrupción habían exacerbado todo lo visto anteriormente, y precisamente esto tiene que ver con que todas las instituciones del Estado estaban secuestradas, como bien lo decía Marcelo, por un mismo partido. Y en ese contexto, si esa es la voluntad popular, ese es el contexto donde se desarrollan todas estas situaciones, evidentemente la evaluación, desde mi punto de vista, rige para todos, para todas aquellas autoridades, cuerpos colegiados y autoridades que se encuentran en el artículo 208, esto es fiscal, contralor, CNE, Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Corte Constitucional, superintendentes, que fueron secuestradas en su momento. En su momento denuncié con documentos cómo se hicieron concursos amañados. Y por fechas puedo dar rápidamente: 2010, una mayoría elige a Suad Mansur como superintendente de compañías, archivando las impugnaciones. 2011, una mayoría correísta impone a Galo Chiriboga a pesar de una serie de denuncias de irregularidades en el concurso. Luego, 2011, se impone al procurador Diego García a pesar de fuertes cuestionamientos e impugnaciones que se dieron en ese momento. 2002, una mayoría correísta
coloca a los miembros del Consejo Nacional Electoral, de igual forma al defensor del pueblo que recibió 28 impugnaciones, en el caso del Consejo Nacional Electoral también una serie de impugnaciones que fueron desechadas. Luego en el 2012 una mayoría correísta al interior del Consejo impone al Tribunal Contencioso Electoral, se da la consulta popular, el gobierno le mete la mano a la justicia, YAL y compañía son impuestos en 2013 sin concurso, mediante ternas enviadas por el Ejecutivo, y 5 de 7 votos en el Consejo, con nuestro voto en contra, se elige a YAL en la judicatura. Luego, en 2014, se impone a la Corte Constitucional una suerte de juez y parte, donde los candidatos salían del Ejecutivo y la comisión calificadora, que fue designada por el Consejo de Participación, por una mayoría, era también de ese mismo origen. Entonces, yo puedo retratar así todo lo que se ha dado en el Consejo porque tenemos documentos, y esos documentos están ahorita en manos del Consejo Transitorio, porque desde mi punto de vista, cómo llegaron todas estas autoridades fue de forma ilegítima, y en ese sentido la evaluación a todas las autoridades tiene que ver con democratizar el Estado. Ahora bien, esa democratización corresponde, y es muy delicado hacerlo, y tiene que en ese sentido tener la mejor transparencia y constitucionalidad en torno al proceso que luego tiene que seguir para adelante para reemplazar a las autoridades. Perfecto, muchas gracias, David. Vamos con Marcelo nuevamente. La designación de las autoridades interinas ha sido uno de los temas que más polémica ha generado en torno al Consejo de Participación, específicamente en cuanto a su procedimiento y legalidad. ¿Por qué surgen estas dudas? ¿O cómo debió haber actuado el Consejo en lugar de la forma en la que lo hizo? Y ese precisamente es el punto, Gabriela. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nosotros hemos reiterado en varias ocasiones que es necesario reinstitucionalizar al país, que es necesario cumplir con el mandato ciudadano, y el cumplimiento de la voluntad ciudadana sí puede hacerse respetando la norma y en aras de mantener la vigencia o la construcción de un Estado de Derecho. Y ese es uno de los puntos que tal vez no está tomando en cuenta el Consejo Transitorio. El anexo de la pregunta 3, porque hay que recordar que los ciudadanos sí votamos con una intención, que era reconstruir el Estado, pero esa intención de reconstruir el Estado se le iba a realizar de acuerdo a un anexo. Porque si no es así, únicamente que nos pregunten, ¿queremos reconstruir el Estado? Sí, no, punto. El anexo precisamente se establecía para decir cómo lo vamos a hacer. Y en ese anexo se señaló claramente que en el caso de que se declaren terminada de manera anticipada las funciones de un funcionario evaluado, de una autoridad evaluada, el Consejo Transitorio iniciará de manera inmediata el concurso o el proceso de designación de su reemplazo. Dentro de las potestades, de las facultades extraordinarias que se les otorgó al Consejo Transitorio, no estaba la de designar autoridades encargadas, como es el caso de la superintendenta ahora encargada de Economía Popular y Solidaria y la defensora del pueblo. Y nosotros sí emitimos las alertas en el sentido de que en el caso del reemplazo del superintendente se utilizó a alguien que trabaja dentro de esa misma institución, pero en el caso del defensor del pueblo, en el que su ley orgánica de la Defensoría del Pueblo en el artículo 9 señala que existe un proceso de subrogación, se designó a la doctora Gina Benavides, de la cual creo que ninguno de los que estamos aquí presentes tenemos una duda al respecto de su capacidad, pero se realizó una designación que fue fuera de la norma, cuando lo que tenía que hacer en todo caso el Consejo Transitorio para curarse en salud, es decir, se encarga la doctora Gina Benavides, la defensora del pueblo, y se convoca de manera inmediata al proceso de selección de la autoridad definitiva. Y de esta manera nosotros seguimos produciendo los cambios que el Ecuador requiere, pero respetando la norma. ¿Cómo es posible que el Consejo Transitorio recién el día de hoy haya decidido aprobar el mandato de designación de autoridades, cuando el anexo de la pregunta 3 decía claramente lo siguiente: durante los 6 primeros meses el Consejo Transitorio evaluará? En ninguna parte del anexo decía durante los siguientes 6 meses designará. Desde el primer día, el Consejo Transitorio podía haber desarrollado y no tardarse 3 meses en un mandato de designación, pero adicionalmente un punto, y algo que a mí me preocupa de sobremanera, Gabriel. La Constitución de la República es clara, por ejemplo, respecto de cómo se debe designar al Procurador General del Estado.
Y la Constitución señala que el presidente de la República enviará una terna al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo escogerá quién deberá ocupar el cargo de Procurador General del Estado. Al parecer, en el mandato de designación, y espero que sea así porque este documento hasta el momento no es totalmente público, se quiere cambiar incluso el mecanismo de designación de Procurador General del Estado, cuando nosotros al Consejo Transitorio, de lo que yo recuerde, no le otorgamos el mandato de hacer reformas constitucionales. Y este tipo de reformas constitucionales, por supuesto que vulneran el Estado de Derecho. Sencillo podría ser, por ejemplo, que en lugar de esperar este mandato de designación, le hubieran exhortado al presidente Moreno a de inmediato, en la primera semana de funciones del Consejo Transitorio, a que envíe las ternas para reemplazar al Procurador General del Estado, que envíe o que inicie, el proceso de concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado, e incluso, ¿por qué no? Y ahí sí les paso la pregunta, el Consejo de la Judicatura tiene que ser renovado totalmente en enero del 2019. No es más sano para el Ecuador decir que en uso de las facultades ordinarias del Consejo Transitorio inician un gran proceso de veeduría al respecto de lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura y de manera inmediata inician el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura. Y de esa manera vamos con la reconstrucción de la justicia en el país, pero respetemos la norma y respetemos el anexo ciudadano. Podemos cumplir con la voluntad ciudadana apegados al Estado de Derecho. Muchas gracias. David, hay muchas voces disidentes como la de Marcelo que considera que es muy cuestionable la forma en la que se han hecho las designaciones de las autoridades interinas. Desde tu criterio, ¿hay formas de justificar la actuación del Consejo Transitorio en este sentido? Bueno, yo creo que en efecto es necesario que quienes dentro del Consejo asesoran en la parte legal, en la parte jurídica, tomen en cuenta las partes pertinentes de la Constitución, los artículos 207, 208 y las leyes que rigen a cada una de las instituciones, para que ese mandato popular del ciudadano, que hoy, de acuerdo a encuestas que se han realizado, tiene más del 65% de aprobación, pueda desarrollarse de una forma adecuada y que eso pueda permitir una democratización del Estado. En ese sentido, yo creo que es importante que se puedan dar estas reflexiones al interior del Consejo Transitorio y obviamente avanzar en el proceso de cambio de autoridades, que es lo que en definitiva pidió el Ecuador, lo pidió la mayoría de ecuatorianos. En este contexto yo creo que es importante que se pueda señalar una serie de aspectos en torno a los vicios de origen que tuvieron las designaciones de las anteriores autoridades, porque evidentemente toda esa documentación reposa en los mismos archivos del Consejo de Participación, cómo se manipularon cada uno de los procesos de designación de autoridades, y en base a esos procesos, incluso a la fecha de terminación de muchos funcionarios que ya está por finalizar, el caso del defensor público, el caso del mismo Consejo de la Judicatura, el caso del CNE, que en este caso están prorrogados. El Consejo ahí no necesitaba ni siquiera una evaluación desde mi punto de vista, podía iniciar el proceso de evaluación, de concurso directamente, porque estaban prorrogados en funciones, están cobrando el sueldo de forma ilegal los miembros del CNE, y así se puede realizar con otras instituciones. Entonces yo creo que hay mecanismos para que dentro de este proceso de evaluación, que es una demanda de la ciudadanía, poder hacer de mejor manera las cosas para que se vaya enrumbando toda la institucionalidad y la democratización del Estado. Ahora yo espero que estas reglamentaciones, tanto de la elección del procurador y los superintendentes, que son mediante ternas, y la otra designación de los cuerpos colegiados y el fiscal y el controlador, que son por concurso de méritos, se cumplan tres aspectos básicos. Uno, que debe ser procesos transparentes. Dos, que la calificación de las carpetas, que antes una mayoría lo hacía bajo cuatro paredes, lo haga de forma pública, con medios de comunicación, con sociedad civil. Y en tercer lugar, que pueda existir auditorías informáticas, procesos transparentes para evitar filtración de preguntas a ciertos postulantes y una serie de elementos que en su momento lo denunciamos. Es necesario, yo creo que sí es posible hacer de mejor manera las cosas, cumplir con el mandato ciudadano, pero está claro que la gran cantidad de voces críticas a este proceso son de personas que se sienten afectadas en su poder. Yo resalto aquellas críticas que son
en base a cómo mejorar ese proceso. Pero obviamente en un Estado que fue secuestrado durante una década, evidentemente hay que diferenciar esas acciones que son de personajes que evidentemente pierden espacios de poder, son ilegítimos y que ahora evidentemente pretenden deslegitimar este proceso. Pero sí es importante rescatar voces como la de Marcelo, como las que estamos planteando en función de mejorar estos procesos a futuro. Muchas gracias. Existen ciertas voces que han dicho que las decisiones hoy tomadas por el Consejo Transitorio pueden el día de mañana ser objetadas de forma legal y traer ciertas consecuencias que el país deba asumir. Por ejemplo, el propio ex defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, ha dicho que va a presentar acciones de protección en contra de la cesación en funciones de la que fue objeto, y que incluso puede más adelante presentar acciones internacionales. Desde tu criterio, Marcelo, ¿crees que tendría fundamentos jurídicos una acción o unas acciones en este sentido? Coincido plenamente con David. Antes de contestar tu pregunta, es risible e incluso indignante que quienes vulneraron el Estado de Derecho en los últimos 10 años ahora vengan a tratar de defenderlo. Que tú veas actores políticos como el expresidente Rafael Correa y que de la manera más cínica diga se está vulnerando el Estado de Derecho ecuatoriano. Y eso es muy doloroso, extremadamente doloroso, que un individuo que destruyó a nuestra patria tenga este tipo de argumentos. Si es que ciertos sectores sociales o ciertas voces están pidiendo que se defienda el Estado de Derecho, es precisamente por construir un Ecuador mucho más democrático, no que se entienda como un apoyo al correísmo. Mira, al respecto de tu pregunta, Gabriela, llama muchísimo la atención que las decisiones que toma el Consejo Transitorio los haga a través de una figura legal llamada mandato, cuando dentro de nuestra normativa jurídica, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la figura mandato no está contemplada. Recordemos que los únicos mandatos que se expidieron fue en el tiempo de la Constituyente de Montecristi, que al ser un organismo constituyente, un organismo originario, pues estaba en esta capacidad de emitir mandatos. La legalidad de estos actos a mí me preocupa bastante. Partamos desde este punto. Al respecto de lo anunciado por Rivadeneira, para poder evaluar y posteriormente destituir a Ramiro Rivadeneira se lo hizo en base a este mandato de evaluación, figura legal no existente en nuestro ordenamiento jurídico. Y el procedimiento que se estableció era el siguiente: pedir el informe, presentar denuncias, que vaya a la comisión técnica, la comisión técnica pasaba el informe al pleno del Consejo, se celebraba una audiencia, se permitía el mecanismo de impugnación y al final se tomaba una resolución. Es el procedimiento que establece el Consejo Transitorio. Y el Consejo Transitorio, frente a una comunicación remitida por el ex defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, en la que dice que desconoce su potestad evaluadora, inmediatamente toma la resolución de destituirlo. Si es que el anexo 3, e incluso mucha jurisprudencia del sistema interamericano, establece como derecho el hecho de garantizar a quienes se les van a sancionar administrativamente el debido proceso, el mismo Consejo Transitorio no respetó el propio proceso que ellos aprobaron para evaluar a las autoridades. Entonces, ¿tendría o no tendría la razón alguien que para nosotros, defensores de derechos humanos, hizo una pésima gestión en la Defensoría del Pueblo de acudir a instancias nacionales e internacionales? Si el mismo organismo que lo tenía que evaluar no respetó la normativa que ellos mismos aprobaron. Entonces, no sé si es un afán de protagonismo, es el tiempo tan corto que tienen, pero no se están haciendo correctamente las cosas. Y en el futuro, el defensor del pueblo, y seguramente el doctor Benalcázar, que es quien debía acceder a la Defensoría del Pueblo, acudirán a instancias internacionales, y así como sucedió con los jueces destituidos en el 2005, con los congresistas de los Monteles destituidos en el año 2007, recibirán una sentencia a su favor en contra del Estado ecuatoriano en el que se ordena que hay que indemnizarlos porque fueron destituidos incorrectamente, y quienes pagamos esas indemnizaciones somos todos los ecuatorianos de nuestro bolsillo. Y eso es lo que nosotros tenemos que prevenir. Ecuador no puede coger y caracterizarse por ser un Estado que empieza a vulnerar principios y derechos fundamentales como el debido proceso bajo el pretexto de tratar de construir institucionalidad democrática o Estado de Derecho. Perfecto, muchas gracias. Ahora para David la misma pregunta. ¿Qué consideras sobre
las acciones que está tomando el Consejo podrían provocar más adelante consecuencias legales en este sentido, específicamente lo que ha anunciado Ramiro Rivadeneira o cualquier otro? Bueno, conociendo cómo ha actuado el correísmo, evidentemente, si las cosas se hicieran de la mejor forma, estas demandas, de hecho, como pasó con el anterior Consejo de Participación cesado, que fue cesado por una consulta popular, interpusieron demandas internacionales, no les dieron la razón, pero ahí están esos intentos. Yo creo que en este tema voy a discrepar en este punto, porque el reglamento para la evaluación de autoridades señalaba algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos en torno a la evaluación del debido proceso, y uno de esos aspectos era que se presente una rendición de cuentas, un informe de labores, y al no presentarse esa documentación, evidentemente era sujeto al tema de la evaluación y el cese que plantea el anexo de la pregunta 3. Y el defensor del pueblo, al no someterse a esa evaluación, al desconocer incluso el mandato del pueblo ecuatoriano que aprobó la pregunta 3, evidentemente incurre en la figura de cesación de funciones. Pero yo voy más allá. El tema del cargo del defensor del pueblo, su ilegitimidad es de origen, porque en el concurso para el cual fue impuesto por la mayoría al interior del primer Consejo de Participación Ciudadana, él no cumplía con los 10 años de ejercicio como abogado que se establecía como requisito para ser defensor del pueblo. Él, aparte de ello, recibió 28 impugnaciones. La comisión de selección, es decir, las personas que calificaron las carpetas, y tengo los documentos acá, que puedo dejarles, señaló que fueron sorprendidos con una calificación manual, es decir, que no se utilizó el sistema informático para calificar al postulante en ese entonces Rivadeneira, y también dio como ganador a otro postulante. Entonces hay una serie de irregularidades que se cometieron, la documentación está en el propio Consejo de Participación Ciudadana. Entonces eso es una base suficiente para plantear el tema de la cesación por incumplimiento de funciones, por lo que no defendió los derechos humanos. Quiero yo aprovechar para expresar incluso la solidaridad con los campesinos en Río Blanco, en la provincia de la Suay, por el tema minero, que fue uno de los temas que debía también el defensor del pueblo conocer, porque aparte de defender los derechos humanos también tenía la obligación de defender los derechos de la naturaleza, y esta herencia nefasta del correísmo hoy pasa factura en mi provincia también, en UNTAG, en una serie de territorios. Entonces yo creo que es importante que esta acción en adelante, las decisiones del Consejo de Participación, puedan mejorarse en función de transparentar la institucionalidad del país y mejorar los procesos de designación también. Muchas gracias. Asimismo, hace un par de semanas, un juez decidió revocar la suspensión del concurso de fiscales que había sido ordenado por el Consejo de la Judicatura. Marcelo, ¿crees que tiene asidero esta decisión judicial? Bueno, han existido bastantes posturas al respecto de si es que el juez multicompetente de Balsas era o no era competente para poder conocer esta causa. Dentro de mi criterio, sí era competente para conocer la causa. La causa fue presentada por uno de los afectados del concurso, al parecer una postulante ubicada en esa localidad, y eso pues permite que de una u otra manera la causa tenga que ser tramitada. Tal vez lo que debe llamarnos aquí la atención es que lo que ordenó el juez multicompetente es la suspensión del concurso hasta que se realice la audiencia y que se pueda decidir al respecto de esta acción de protección. No cancelaron el concurso, no dijeron que no se va a realizar, y en ese sentido lo que en estricto derecho tenía que realizarse es que el Consejo Transitorio acuda a la audiencia y muestre precisamente cuáles son sus argumentos para que se pueda suspender ese concurso. Pero en este caso, y es muy preocupante dentro del objetivo de construir un Estado de Derecho, que un organismo de carácter transitorio desconozca el acto de otra función legítima del Estado. Lo que tiene que hacerse en aras de respeto a los derechos es decir, bueno, se quedará suspendida durante los próximos 10 días nuestra resolución que suspende este concurso de fiscales, y en la audiencia pues probaremos por qué tomamos esa decisión y si es que está o no está apegada a derecho. O incluso, ¿por qué no pensar en la posibilidad de que el concurso precisamente se suspende hasta que se designe un nuevo Consejo de la Judicatura que tiene que ser renovado en enero del 2019, o incluso, recordemos que las facultades ordinarias del Consejo Transitorio son las de implementar vedurías. ¿Por qué no decir como Consejo Transitorio,
vamos a destinar nuestros esfuerzos también para realizar un buen proceso de veeduría, no solo sobre el concurso de fiscales, sino sobre todas las actuaciones del Consejo de la Judicatura hasta que sean reemplazados en enero del 2019. Pero empezamos a tomar este tipo de actitudes que demuestran un respeto hacia las otras funciones del Estado, que es: desconozco su sentencia, señor juez, y si usted sigue insistiendo con esto, vamos a comernos al Consejo de la Judicatura. Aquí no estamos en una pelea de quién es más fuerte, quién tiene más legitimidad o no. Estamos en un proceso de reconstrucción institucional y que la construcción del Estado de Derecho no puede hacerse en base a un estado de ánimo. Porque si no, vamos a volver a caer en lo mismo que sucedió hace 10 años, hace 15 años y hace 20 años. Y estamos en un bucle constante. Muchas gracias. Es una pregunta para David, entonces. ¿Crees tú que tiene asidero, primero, la suspensión del concurso de fiscales por parte del Consejo de la Judicatura, perdón, el Consejo Transitorio, y la posterior revocatoria de dicha suspensión por parte del juez de Balsa? Bueno, yo creo que aquí hay un tema ético y moral también que es necesario traerlo a colación. Y los vocales de la Judicatura convocan a un concurso de fiscales, ya han convocado concursos para notarios, para jueces, pero ellos no llegaron por un concurso de méritos al cargo de la Judicatura, fueron impuestos luego de que el gobierno decidió tomarse la justicia en 2011 con la consulta popular que le dio esas facultades y atribuciones. Entonces, a mí no me parece ético ni moral que se quiera hacer un concurso de fiscales a última hora con una serie de cuestionamientos, con una entidad evaluada en el ojo del huracán por una serie de cuestionamientos, el tema incluso del juicio político que da paso esta semana en la Asamblea Nacional, para poder realizar esta acción de querer a última hora realizar estos procesos de fiscales. Entonces me parece que lo que trata el Consejo de hacer en esta acción es que, de acuerdo al mandato de la pregunta 3 del anexo, poder realizar la evaluación en mejores condiciones para que esto se pueda desarrollar de la mejor manera. El día de hoy ellos han designado al secretario general para que acuda a esta audiencia, a ese cantón, a Balsas, para que se pueda realizar esta situación en torno a esta decisión que ha tomado el juez, pero evidentemente yo creo que es importante las acciones en torno a cómo el Consejo de la Judicatura ha respetado el tema de la función judicial, el tema del error inexcusable, el tema de la criminalización a la protesta, el tema del hacinamiento a cárceles, que en su momento fue también señalado, revelado por organismos internacionales. No solo Human Rights Watch, la veeduría internacional de Baltasar Garzón determinó que no había independencia judicial en el Ecuador, luego vino el informe de Luis Pázara señalando lo mismo. En ese sentido, yo creo que es importante ver esto en el contexto. Venimos de una institucionalidad que fue secuestrada por todos estos personajes nefastos del gobierno anterior, y es por eso que hoy se impone la necesidad de poder realizar un cambio en función de democratizar esas instituciones del Estado. Muchas gracias, David. Marcelo, existen ciertas personas que apoyan el trabajo y poder del Consejo Transitorio sobre la base de que es un régimen específicamente con esa calidad de transitorio, y que existen ciertas disposiciones internacionales de organismos internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permiten que en esta circunstancia extraordinaria, en donde se crea un proceso de reinstitucionalización del país, las normas ordinarias dejen de aplicar y prevalezcan las normas de transición. Y en este sentido también ha realizado varias expresiones el doctor Julio César Trujillo, defendiendo la reglamentación de una normativa que ha sido expedida por el Consejo Transitorio. ¿Qué opinión te merece estas posturas? Aceptar esa postura es desconocer el artículo 9 del Pacto de San José y el artículo 76 de nuestra Constitución, que habla sobre el principio de legalidad. Y es un claro desconocimiento del principio de legalidad. Ningún individuo puede ser sancionado ni penal ni administrativamente si no es con una normativa establecida en un rango de ley, porque si no estamos vulnerando este principio. El hecho de que exista un mandato de evaluación hace que esto ni siquiera tenga el carácter de ley que debería ser aprobado por la
Asamblea Nacional, considerando el principio de legalidad y la opinión consultiva número 6 del sistema interamericano, perdón, la 7. Y eso de una u otra manera deja entrever, y yo veo con muchísima preocupación, que las declaraciones del muy respetable Julio César Trujillo están por encima de las atribuciones que le otorgamos los ciudadanos. Me parece que fue el día de ayer o antes de ayer, en una entrevista en Radio Democracia, el doctor Julio César Trujillo incluso mencionó que cualquiera de sus reglamentaciones, disposiciones o decisiones que estén contrarias a la Constitución prevalecerán sobre la Constitución. Esta cantidad de poder que se le puede entregar al doctor Julio César Trujillo puede degenerar en un abuso de poder por parte de este organismo transitorio, vulnerando derechos fundamentales, en este caso de las autoridades evaluadas, y considerando las posibles consecuencias futuras. Yo, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Qué sucede si es que el día de mañana el Consejo Transitorio dice, bueno, dentro de nuestra normativa para designación de autoridades, considerando el poco tiempo que tenemos, no consideramos los parámetros que dijo el doctor Rosero para realizar los concursos y vamos a hacer únicamente procesos que sean concursos de méritos y no concursos de oposición? Vamos a recibir las mejores carpetas y nosotros consideramos que las autoridades tienen que estar integradas por Pepito, Juanito y Carlitos. Eso no nos ayuda a construir institucionalidad. Lo único que estamos haciendo es replicando aquello que en los últimos 10 años nosotros criticamos, pero que ahora, como estos espacios son ocupados por nuestros amigos, mejor nos quedamos callados. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros empecemos a construir institucionalidad, y eso es lo que sí puede hacer este Consejo Transitorio. Que se respete la norma, que se respete la ley y que se entienda que la normativa que ellos tienen que de una u otra manera desarrollar únicamente es para evaluar a las autoridades, que se lo hizo de una manera muy subjetiva, y para designar autoridades de tal manera que se garantice tal vez lo que mencionó el doctor Rosero, que los mejores